Saludos a todos, testigos de K. Yo soy K y como ya es costumbre, abrimos un espacio para opinar, sacar teorías y hablar un poco sobre todo lo que nos dejó el arco de La Dama de las Sombras, de este segundo libro de la Torre Oscura llamado La Llegada de los Tres. Además de claramente celebrar que ya superamos los 200 suscriptores. Antes de empezar, recuerden que pueden apoyar la realización de estos resúmenes a través del Patreon del canal y de apoyar mis demás proyectos, como mi canal de música donde hay temitas chidorinos, llamado Cronida Music, y mi tienda internacional donde puedes comprar desde cualquier parte del mundo objetos con algunos de mis diseños random de castroso. Aprovechen que el dólar está económico, perro. Pero bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Hay un momento en el cual Eddie ve a través de los ojos de la Dama de las Sombras y se da cuenta que la chica está robando en una joyería gringa. En ese momento sale de su boca algo como "vaya equipo que se está armando", y no puede estar más de acuerdo con el yonki. Videos atrás me parecía curiosa la interacción que se podía dar entre un vaquero frío en un mundo fantástico con un yonki bromista con un pasado denso en nuestro mundo. Y ahora se suma a la ecuación la Dama de las Sombras, una chica que parece haber consumido toda la sal del jodido mar porque carga con una mala suerte increíble, que aparte tiene una particularidad que abre muchas posibilidades a esta historia a futuro. Dos personalidades que viven dentro de ella sin percibirse la una a la otra, o al menos hasta antes de cruzar el portal a Mundo Medio. Odetta Holmes es la personalidad principal. Se nos describe como una mujer de buen corazón, racional, amable e inteligente, cosa que muy sinceramente parecía faltar en este equipo donde abunda la testosterona, la impulsividad e individualidad al momento de tomar decisiones importantes. Siento que ella es una adición importante al equipo en este momento, pues Eddie necesitaba a alguien familiar a su lado. La herida por la pérdida de su hermano aún está muy fresca y seamos honestos, Roland no es alguien con quien quieras o puedas desahogarte. Bajo esta premisa, Odetta llega como caída del cielo, con su sensibilidad necesaria, reflejada por ejemplo en la escena donde se abrazan con Eddie y sin siquiera conocerse se ponen a llorar ambos. Ella brinda esa complicidad que le permite al yonki dejar salir aquello que lleva reprimido un buen tiempo. Ahora, quién sabe si más adelante sea ella misma quien nos permita ahondar y conocer matices más profundos de la personalidad de Roland, pues nuestro prota debe tener muchas cosas que lo atormentan y que sería interesante descubrir. Aunque bueno, de momento, con que la presencia de Odetta ayude a Eddie a sobrellevar su pérdida y lo motive a avanzar, para mí al menos es suficiente. Pero, ey, no todo puede ser tan bonito. Recordemos que Odetta viene en combo y su otra personalidad es totalmente contraria a la antes mencionada. Su nombre es Detta Walker, una mujer desagradable y peligrosa que raya la psicopatía, con una visión de la vida y de las personas bastante distorsionada, en parte por el resentimiento enfermizo que carga al haber nacido en un contexto de segregación y discriminación. Lo peligroso acá es que ella actúa como un depredador que, si bien caza de forma salvaje y por instinto, a la par usa estrategias inteligentes propias de su naturaleza para poder dar con sus presas. Y en este caso, esas presas son los afortunados Roland y Eddie. Pero, ¿saben? No creo que lo más difícil vaya a ser lidiar netamente con Detta Walker. Después de todo, ellos saben que pueden contenerla amarrándola. Lo realmente complejo será lidiar con las personalidades intercalándose y la incertidumbre y peligro que esto representa. Ya vimos que algo tan simple como dejar a una chica en una montaña protegida con un revólver se convirtió prácticamente en una situación donde los protas son acechados por una psicópata con hierro caliente entre sus manos. Cualquier situación tranquila de aquí en adelante se puede voltear a favor de la jodida Detta Walker. Y como si fuera poco, sé que voy a sonar muy hippie, pero la Dama de las Sombras actualmente cuenta con un arma más poderosa y disuasoria que cualquiera. Sí, el amor que Eddie siente hacia ella cuando es Odetta. Coño, no me quiero imaginar una situación en la cual Roland se vea obligado a lastimarla, o en el peor de los casos a liquidarla, y Eddie se vea en la tediosa obligación de elegir un bando.
Seamos sinceros, todos aquí sabemos que el yonki elegiría a la chica. Los que tenemos pana con novia lo sabemos. Además, el pistolero tampoco ha hecho mucho para resultarle entrañable al yonki. En medio de algo así, Deta podría notar que Eddie la prioriza cuando está en peligro, y usando esto a su favor puede poner al yonki en contra de Roland. Y hey, el pistolero puede lucir mal por la fiebre, pero creo que le podría dar una pelea pareja cuerpo a cuerpo a Eddie. Aunque, bueno, dejemos ya de especular y más bien veamos cómo prosigue todo esto. Este apartado es corto pero necesario, al menos para desahogarme sobre un pequeño detalle que no fue muy de mi agrado en este arco, que en general debo aclarar es bastante bueno. Y son los nombres de las personalidades de la Dama de las Sombras. O sea, ¿qué necesidad había en que sean tan parecidos? Deta y Odetta. Es como el compa al que seguro le estalló la cabeza nombrando los puntos cardinales como este y oeste. El verdadero tralalero tralalá. Entiendo que quizá la segunda personalidad se bautizó con un nombre que le resultara familiar, modificando así el nombre de Odetta. Pero digo, para lograr un mejor entendimiento y con el fin de facilitar la lectura, ¿no podía quien ponerle nombres más diferentes? No sé, Odetta y Camila, Yurani y Yaritza, cualquier tipo de mezcla. Espero no ser el único que le pasaba, pero me costó interiorizar la imagen y personalidad de cada una y relacionarla con su nombre, al menos a la primera lectura. Ya con la segunda lectura se me facilitó más etiquetar a las dos como la tranquila y la killer. Por lo mismo aprovecho para preguntarte, ¿también te perdiste un poco con lo de los nombres o solo fui yo que me disperso con nada? Te leo en los comentarios. Por cierto, más adelante cuando veamos un poco más del actuar de la Dama de las Sombras, ahondaré en lo que pienso de su psiquis. Mientras tanto, continuemos. Hay un detalle en específico en este arco que pienso puede influir bastante en futuras situaciones, y es el tema de la movilidad de Odetta en este mundo. Por todo un poco, por lo que la rodea y por quienes la rodean. Quiero dejar algo en claro desde el principio. Esto no tiene nada que ver con cuestionar la fortaleza o las capacidades de nuestra Dama de las Sombras. Odetta nos ha demostrado que aparte de inteligente, puede ser una auténtica Terrenator. Y una bastante peligrosa. Sí, hablo de ti, Detta Walker. Pero les pongo un ejemplo moderno para que entiendan a dónde voy con esto. A día de hoy, en un mundo donde se supone que hemos avanzado muchísimo en temas de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, todavía vemos en el día a día edificios sin ascensor, andenes sin rampas, lugares donde la infraestructura simplemente no está pensada para todos. De hecho, dato curioso, mientras estoy escribiendo este guión en una cafetería, en la mesa de al lado, la chica que atiende está muy enredada tratando de tomarle el pedido a dos chicas que se comunican con lengua de señas. Definitivamente, la vida cotidiana nos demuestra que aún falta mucho por acondicionar al mundo a estas capacidades diversas. Ahora, si en el mundo actual, con todos los avances tecnológicos, existen entornos que aún representan dificultades para la movilidad, imaginen lo jodido que es el mundo de Roland en este aspecto. Mundo medio, o al menos lo que hemos conocido hasta ahora, está plagado de entornos y terrenos hostiles. Es más, el único pueblo que a lo mínimo tenía carreteras de polvo para transitar, es decir, Tull, estaba repleto de gente un poco rayada del coco. Definitivamente, la hostilidad proviene de todas partes. Y como si fuera poco, siempre estamos expuestos a eso de que la Tierra se ha movido. Esa distorsión espacio-temporal que hace incalculables las distancias y dificulta la tarea de predecir con qué terrenos agresivos se encontrarán. Y los seres de este mundo son otro punto en contra. Apenas hemos abarcado 2 libros y ya tenemos todo un catálogo de peligros. Hechiceros locos, langostrosidades, mutantes lentos, pobladores desquiciados, oráculos, ese extraño ser que produce ruidos desde el bosque. En fin, de todo un poco. De algo podemos estar seguros, y es que a medida que avancen por Mundo Medio, nuestros protas se van a encontrar con todo tipo de seres y situaciones hostiles, y de momento no cuentan con un aliado poderoso o algo por el estilo. Roland, que se podría decir que es una ventaja dentro de esta zona, terminó nerfeado por una jodida langostrosidad. Si las cosas siguen así, la verdad se verán obligados muchas veces a huir,
y ahí la movilidad jugará un papel bastante importante. Ya vimos el accidentado avance que tenía la silla de ruedas a través de la arena de la playa, ¿no? Ahora imaginen lo mismo a través de colinas cubiertas de vegetación, precipicios o terrenos irregulares. Aparte, la silla al ser un vejestorio pesa un chingo. Definitivamente huir saldría del chat. Cualquiera que haya intentado mover una bicicleta por un monte lleno de hierba o raíces sin un camino previamente preparado, sabe lo difícil que es. Y eso que las bicicletas actuales son jodidamente livianas. El grupo tiene una tarea grande. Aparte de aprender a adaptar su movilidad a la personalidad que domine en el cuerpo de la Dama de las Sombras, va a tener que desarrollar sí o sí estrategias para moverse de mejor manera en cada uno de los entornos que los esperan. Pero incluso con todo esto, hay algo que puede ser aún más peligroso para Odetta, y ni siquiera está allá afuera, sino en su propio grupo. Sí, el mismísimo Roland. Quizá no resalte de momento, pero el tener que adaptarse a la movilidad de la Dama de las Sombras podría chocar con los ideales de Roland. El pistolero, a diferencia de ustedes o de mi persona, no posee esa mentalidad de buscar la solución que beneficie a todos. Él, como ya nos lo ha demostrado, es la caracterización de la frase «lo que no me sirve, que no me estorbe». Todo lo que no le permite avanzar o lo retrasa, simplemente lo desecha. Practicidad por encima de humanidad. El fin justifica los medios. Ponte en sus zapatos por un momento y mira a través de esos ojos radicales. Odetta y todo lo que ella representa, en algún punto la podrían poner en la categoría de persona descartable, tal como fueron Jake, Ali o David en algún momento. En una situación de huida o peligro extremo, no me sorprendería que Roland intente abandonarla a su suerte. Pero la única diferencia con el chambeador es que ella no está sola. Eddie no permitiría algo como esto. Está enamorado y, como dije antes, el amor podría llevar a confrontaciones directas en este grupo. Ya el Yonki apuntó una vez en contra del pistolero, pero esta vez la motivación para jalar el gatillo podría ser más fuerte. Y Roland, pues ya sabemos. Si llegase a ver que estos dos quieren frenarlo, siento que no dudaría en tratar de erradicarlos. Ya sabemos que es un jodido sangre fría. La movilidad de Odetta, que de principio puede parecer un tema secundario, podría desembocar en situaciones trágicas. Vamos a ver cómo King ejecuta eso. Y oye, alto ahí, testigo. Recuerda que si el video te está gustando y quieres apoyarnos, puedes darle like y suscribirte al canal para ver todo lo relacionado a la Torre Oscura. Dale, te espero. Vamos, dale click al me gusta, al suscribirse. Bueno ya, entonces sin más, continuemos. Hay un recurso que suele usarse en algunas ficciones, tanto en cine como en literatura, y me encanta demasiado. La verdad, no sé si dicho recurso tenga un nombre establecido dentro de alguna de estas industrias. En caso tal, déjenmelo en los comentarios. Hablo de cuando una historia, valga la redundancia, abarca sucesos históricos reales y los entremezcla con una ficción. Pero, hey, de tal manera que la ficción no altera o no contamina el evento histórico tal como lo conocemos, como si la historia de la ficción pasara de manera paralela a nuestra realidad. Lo aclaro porque es común encontrarnos en varios medios con ficciones que se basan en cambiar o alterar completamente ese contexto histórico, prácticamente haciendo un remake o una reinvención de esos sucesos, convirtiendo a Abraham Lincoln en un cazavampiros, por ejemplo. Que tampoco me parece malo, pues siempre que se haga bien es a lo mínimo curioso. Pero el detalle por el que me gusta este recurso más que todo, es que me encanta pensar que se han dado sucesos fantásticos a lo largo de nuestra historia. Sí, de nuestra historia real. Sucesos místicos, mágicos y hasta tétricos. Pero que pasaron de forma tan sutil al lado de los contextos históricos que al final nadie los vio, o en el peor de los casos fueron ocultados. Sé que puede sonar muy alucín, y no estoy apoyando ninguna teoría conspiranoica, pero díganme si no sería brutal saber que vivimos en un mundo donde pasan cosas más allá de lo cotidiano, de aquello que vemos allá afuera. Aparte, ni hablemos de que el tocar temas históricos sí o sí despierta curiosidad, y todo lo que despierte una curiosidad sana para mí es bueno.
En este arco, por ejemplo, se nombra a Rosa Parks y su gesto de no levantarse de su asiento cuando un blanco trató de quitarla. Estoy seguro que si eres un curioso de la historia como yo y conocías este evento, te quedaste como... Pues entendemos la importancia que tuvo el gesto de Rosa Parks para la población afroamericana estadounidense en nuestra realidad. Es como una especie de metareferencia dentro de un texto. Ahora, si alguien decide leer La Torre Oscura 2 y no sabe un carajo de historia gringa, al llegar a esta parte y encontrar nombres como el de Kennedy, Castro y escuchar sobre conflictos, a lo mínimo sentirá la obligación de investigar un poco de estos personajes y el contexto que rodeaba aquellas épocas. Entonces, este tipo de recursos, al menos por los lados, se convierten en vías de aprendizaje, lo cual es un punto bastante destacable. King hace un buen uso del trabajo recopilando esta información. Se le nota que es un auténtico conocedor de la historia estadounidense, cosa que ha demostrado también en otros de sus textos. Eso sí, algo que mejoraría en relación al tema es algo que critiqué anteriormente en el libro 1. El exceso de referencias que a veces se incluye en un tramo corto de páginas. Por ejemplo, no sé ustedes, pero al no ser gringo sentí que en el principio del arco, cuando Odetta y Andrew hablaban de política yankee de antaño, me perdí de una forma increíble. O sea, entendía el contexto político general, pero a veces eran exceso de referencias así tipo... con términos y expresiones muy gringas. Pero bueno, entendible dentro de todo, ¿no? King escribe de lo que conoce y con expresiones cercanas a él. Oye tú, si conoces otros textos que usen este recurso, déjamelo saber en los comentarios. Aprovecharé este último punto para tocar varios ítems que no requieren mayor desarrollo. Y bueno, de principio quiero criticar al K. Esa jodida fuerza disque del destino. En serio, ¿qué carajos le pasa al K? Está jodidamente amañado con Odetta. Brother, desde niña le mandó una doble personalidad toda malvada que hasta el día de hoy la mete en líos. Sumado a esto, nace en un contexto de Estados Unidos en el cual por su color de piel pudo haber enfrentado situaciones peores. Es solo cuestión de que lean la historia de esos tiempos. Luego recibe un ladrillazo por la calle, solo porque sí, empeorando su dualidad. Y bueno, la cereza sobre el pastel. La empujan a las vías del tren, de las cuales sinceramente se salvó de milagro, pero claramente sufriendo las consecuencias. Y aquí ustedes me dirán, pero hey, K, Roland y Eddie también sufrieron un chingo. Y sí, pero a ver, ellos han sido víctimas del destino, pero también de sus propias decisiones que los han llevado a situaciones densas. Odetta como tal, al menos la parte buena de ella, se ha visto perjudicada por la vida sin hacer un carajo. Es más, lucha por los derechos civiles y tiene conciencia social. El K en serio debería bajarle unas 3 rayitas. En segundo lugar, es bastante curioso el cambio de la tercera puerta, ¿no? En un principio el hombre de negro se refirió a esta última invocación como la muerte, pero ya vimos que la puerta dice el que empuja. Supongo que estarán relacionados los dos conceptos al siguiente personaje, pues no creo que King descarte completamente lo del tarot. Además, recuerden que Walter dijo a Roland, la muerte, pero no para ti. Y teniendo en cuenta que ahora son más los personajes que nos acompañan, esto suena más a una sentencia para alguien. Ojalá no sea a manos de Detta Walker. Pero, hey, alto ahí. ¿No les parece medio coincidencia que la próxima invocación sea el que empuja? Que llegue justamente después de Odetta, la chica que fue lanzada por un extraño a las vías del tren. ¿Será que hay relación entre los dos? De primeras podría parecerlo, pero bueno, ya vimos que Odetta y Eddie, a pesar de compartir mundo, no tenían algo en común, ni siquiera el tiempo del cual venían. Así que ninguno influyó en la vida del otro. ¿Será mera coincidencia ese nombre? Vamos a ver quién es esa tercera invocación entonces. Capaz y abren la puerta y es un personaje parecido a Chihuahua. Porque recuerden que estas puertas pueden llevarnos también a otros mundos. Y ya por último, ¿qué onda con los coquetos de Eddie y Odetta? Surgió el amor a primera vista allí, ya hasta hicieron el delicioso.
Algo tengo que admitir y es que toda la narración de este momento, con la estrella en el cielo, los besos, lo que se dijeron y todo lo que pasó, es exceso de literatura. Me encantó cómo King los plasmó. En serio, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Aunque, bueno, no les voy a mentir. Me da un poco de miedo lo tóxica que pueda resultar esta relación, teniendo en cuenta que Odetta está adherida a esa psicópata. Pero al menos ese tramo de narración me encantó. Vamos a ver si en algún punto esta otra personalidad logra abandonar todo ese odio que siente. Pero la verdad lo veo bastante difícil. Y bueno, testigos de K, hemos llegado al final de este hablando del arco de la Dama de las Sombras. A mí me gustó bastante. Reitero que me parece muy interesante e inquietante las interacciones que se puedan dar de aquí en adelante. Eso sí, quedo bastante intrigado por saber quién es el que empuja y sobre todo por cómo Roland va a sobrevivir a lo destruido que está en este momento. Como siempre, si el video les gustó, recuerden darle like y suscribirse. Pero sobre todo, recuerden luchar por sus sueños, testigos de K.